primera vez que yo me emborraché fue a los 13 años. Me ayudó los juegos también a buscar la excelencia y ser el mejor, pero entendí de que para Dios pues nada es imposible, ¿no? ¿Cómo pasaste de ser mototaxista a ser un coach exitoso? Siempre tenía en mi moto al costado mi mochila con muchos libros. En el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. Que no sea la voz de mi palabra la que hable, sino la tuya. Luis, si yo te conociera, ¿quién es Luis Abanto? Luis es un hijo de Dios, primeramente, ¿no? Un siervo de Él, un guerrero de Él, de su palabra, y un instrumento que creo que Él utiliza para poder ayudar a más personas a que puedan convertirse en mejores seres humanos, mejores líderes para la sociedad y también mejores servidores desde sus dones y talentos. ¿Para ti qué es servir? Servir es ser consciente de lo que tienes y poder darlo desde el amor a más personas. O sea, ser consciente de los dones y talentos que Dios nos ha dado, ¿no? Así como en la parábola de los talentos, todos tenemos talentos que nos hacen diferentes y creo que Dios nos hizo diferentes a cada uno de nosotros porque sabía que en algún momento nos íbamos a necesitar. Claro. Tú tienes un don y un talento y Él sabía que en algún momento yo iba a necesitar de ti. ¿Ves? Yo tengo algún don y talento y Él sabía que en algún momento tú ibas a necesitar de ese don y talento que yo tengo. Entonces, por eso es que somos diferentes y creo que servir es poner al servicio justamente eso que Él nos ha dado y ponerlo al servicio para poder multiplicarlo. Una pregunta, ¿a qué edad descubriste tu propósito? En el 2016, ahorita tengo 35, o sea, hace, ¿cuánto? 8 años, tengo a los 27 años. ¿Y cómo fue ello? Bueno, fue interesante porque yo ya había emprendido, estudié ingeniería industrial, ya estaba emprendiendo y de ahí, en ese camino de emprender, me sentí en algún momento vacío, me sentí como que un robot, como una máquina de hacer dinero, porque me estaba yendo muy bien en mi negocio, pero sentía que tenía más por hacer por el mundo y no me quería sentir una máquina de hacer dinero. Entonces ahí me empecé a hacer ciertas preguntas y en esas preguntas es que recuerdo que casi incluso vuelvo a emplearme. O sea, casi estaba en esa cuerda de decir, ¿será que realmente esto es lo mío o no? ¿Será que esto es lo que yo me quiero dedicar por siempre o por toda mi vida? Y quise darme una pausa, pero también estaba en la tentación si volver o no volver porque siempre me ofrecían trabajo. Y ahí llegó a mi vida un libro que se llama Nunca te des por vencido. Y ese libro es un libro bien interesante de Sharon Lechter con un coautor que ahorita no me acuerdo cómo se llama. Greg Reid creo que es. Y ahí había una fórmula para que tú puedas combinar tus pasiones con tus talentos. Que de hecho también la puse en mi libro, ¿no? La mejor de esa fórmula que a mí me ayudó un montón en aquel entonces. Y ahí es que me di cuenta enlistando las listas de las cosas que yo amo hacer, mis pasiones. Así no me pagaran ni un centavo, las enlisté. La lista de mis talentos, en qué soy bueno y me diferencio de los demás. Y tengo muchos talentos, no tengo uno, sino tengo muchos. Y cuando hice esas dos listas, de 10 cada una, pude quedarme con 3, hacer posibles combinaciones y finalmente quedarme con una pasión y un talento. Entonces, cuando yo combiné aquello que amaba con aquello en lo que era muy bueno haciéndolo, salieron múltiples ideas para yo poder trabajar y no sentir que estoy trabajando, sino que divertirme más, ¿no? Y ahí es cuando yo puse más de mí, ya le encontré otro significado a lo que hacía. Ya mis mañanas ya no eran levantarme para ir a conseguir clientes nada más o a facturar tanto o cumplir una meta de ventas, sino era realmente esto amo hacerlo, en esto soy bueno y voy a multiplicar esto que tengo. Entonces ahí, cuando antes me decían ¿a qué te dedicas? Pues yo era distribuidor independiente de suplementos, vendía productos de salud para ayudar a la gente a controlar su peso. Pero ahí a partir de ese momento mi vida y mi speech de a qué me dedico cambió totalmente, ¿no? Y fue, por ejemplo, Luis, ¿a qué te dedicas? A transformar la vida de la gente en su salud integral. Wow, es una Eso es lo que... oferta. Ajá. Quisiera volver, Luis, a ese momento donde te cuestionaste en el tema de volver a emplear o no, porque a mí también me pasó. Pero te quisiera preguntar, ¿cuál fue tu narrador interno para que no tomaras esa decisión de volver a un empleo? Para que no volviese. Ajá. Mira, lo más fácil era volver. De hecho, el ver a mis amigos de la universidad que les iba muy bien, que estaban generando muy buenos ingresos, viajando por el mundo, con buenos trabajos y todo, seguridad financiera, entre comillas, tenían. Y yo también tenía esos ingresos, pero me sentía que trabajaba demasiado. Algo dentro de mí era que me decía, oye Luis, pero ya tienes tanto tiempo emprendiendo. Yo empecé a emprender en el 2011, 11, 12... Esto fue en el año 2016, o sea, ya habían pasado como 4 años. En ese entonces yo dije, si tú ahorita abandonas, va a ser como que esos 4 o 5 años que pasaron han sido en vano.
Wow. Entonces no te puedes dar por vencido, debes de persistir y encontrar la forma. El problema no es la empresa, el problema no son los productos, el problema no eres tú. Me dije a mí mismo, reconocí que el problema no era yo, ni la empresa, ni nadie. El problema era que no había encontrado el mecanismo o la forma para poder hacer las cosas desde un ángulo que a mí me apasione y que yo sienta que estoy poniendo al servicio esos dones y talentos que Dios me dio. Wow. Justo hay un tema acá y es como que, o sea, tú te habías dicho eso, o sea, te hablabas muy bien contigo mismo, pero hay gente que no tiene ese narrador interno. ¿A qué se debe ello y cómo podemos llegar a tener un buen narrador interno? O sea, yo creo que la gente, todos tienen un narrador interno, en todo momento, sean conscientes o inconscientes, que están pensando con ellos mismos, pasan más tiempo con ellos mismos. De que lo eduquen o no, ese es el tema, ¿no? O sea, la mayoría de las personas pasa pensando mucho en el problema, en las suposiciones, en el qué van a decir, en las preocupaciones, y ahí pasan más del 90% de su tiempo. Ujú, En vez de hablar desde una arista de la solución, desde las posibilidades, desde ese lado, que les pueda abrir y crear ciertas cosas. Entonces, hay que educar mucho a esa vocecita interna, hay que educar ese monólogo interior, y para eso hay varios ejercicios que yo como coach ayudo a la gente, ujú. ¿no? ¿Nos puedes dar 3 tips así básicos para la gente que está viendo esto? Sí, claro. O sea, la pregunta más rápida para salir de un estado emocional caído es hacerte 3 preguntas poderosas, ¿no? La primera es, por ejemplo, me digo a mí mismo, Luis, ¿dónde está mi atención? Me hago esa pregunta y yo mismo me Ujú, respondo, ¿en lo que tengo o en lo que no tengo? ¿O en lo que me falta? ujú, Si mi respuesta está en lo que me falta, yo mismo me repregunto, Luis, ¿y qué tienes? ujú, Y ahí me hago consciente de todas las cosas que tengo para aprovechar, los recursos que claro, tengo. Luis, ¿dónde está tu atención? ¿En lo que has ganado o en lo que sientes que has perdido? Si estoy en lo que siento que he perdido, voy a estar como víctima. claro. Y me pregunto, ¿qué has ganado de esta situación? ¿Qué has ganado de esta experiencia? ¿Qué has ganado Ujú, de esto? Y ahí vuelvo en sí. Luis, ¿dónde está tu atención? ¿En lo que controlas o en lo que escapa de tu control? Si mi mente está en lo que escapa de mi control, ujú. pues voy a sufrir nuevamente. Luis, ¿qué controlas? Ah, controlo mis pensamientos, controlo lo que puedo hacer, controlo las respuestas que voy a dar. Entonces, esta primera pregunta, con sus 3 subpreguntas, me permite, si me salí del camino, volver a la senda. Ujú, al centro. Ajá. La Ya. segunda pregunta que me hago poderosa es, ¿qué significa esto? Luis, ¿qué significa esto? ¿Es una tragedia o es un regalo y bendición disfrazada? Y yo Ya. mismo me respondo y digo, no, pues es un regalo y bendición disfrazada. Ujú. Que todavía no haya encontrado el regalo y bendición no significa que no lo sea. Simplemente es que yo voy como un niño a encontrar ese regalo y bendición disfrazada. Wow. ¿Qué significa esto? ¿Es el inicio o es el final de tu carrera? Y Ujú. yo mismo me digo, es el inicio de tomar nuevas decisiones, el inicio de hacer mejor las cosas, el inicio de alguna. ¿Ves? Wow, increíble. Y la última es, Luis, ¿qué te comprometes a hacer a partir de ahora? Y ahí ya desde una situación y un estado emocional de poder, ya las acciones salen mejor dirigidas, ¿no? Con ese, ¿qué Ujú. me comprometo a hacer desde ahora? No desde aquí una semana, no desde aquí un mes, sino desde ahora. Por ejemplo, en el camino del emprendedor, Luis, Ujú, hay un tema que siempre va a estar la incertidumbre financiera de que hay ujú, meses donde te va muy bien y hay meses donde ujú. no te va muy bien. Así es. Y mi pregunta es, ¿tú cómo has conseguido tener esa, bueno, digamos, esa seguridad financiera y esa mentalidad más que todo para afrontar buenas temporadas y tanto malas temporadas? Uf, he pasado muchas, muchas así. De hecho, antes de iniciar con mi empresa de líderes, yo llegué a tener deudas con 3 bancos en el año 2014 al 2017. 3 años estuve así. Ujú, Y reconocí un patrón erróneo que tenía y era que yo me centraba en el problema, porque cada día me despertaba para pagar mis cuentas y nadie sale motivado a trabajar pensando de que vas a pagar tus cuentas. No hay ujú, motivación en eso. Entonces empecé a ponerme nuevos objetivos financieros y ponerme objetivos desde la solución. ujú. Ya no, mi objetivo no era voy a trabajar para cubrir mis cuentas o mis pagos, sino mi objetivo era y fue voy a salir a trabajar para generar holgura económica, para tener capacidad de ahorro, para tener capacidad de inversión. Entonces ya mi objetivo cambió. Eso fue en esa etapa antes de formar mi empresa. Ujú. Y como tengo ya más de 11 años siendo independiente, ya ahora que tengo mi empresa estos últimos 4 años, desde que liquidé mi negocio de gimnasios, y efectivamente he tenido un año mejor que el otro, un año mejor que el otro y un año mejor que el otro hasta ahorita, ¿no? Gradualmente. Sí, Ya. exponencialmente.
Ajá. ha crecido, ¿no? Y claro, la incertidumbre siempre está, siempre va a estar. De hecho, los dueños de negocios habitan en la incertidumbre totalmente. Pero algo que yo he aprendido a hacer es que a mí me gusta incomodarme. A mí, o Ujú. sea, yo no espero a que la vida me incomode. Yo me incomodo. ¿Entiendes? No espero a que venga una crisis financiera, una pandemia o algo, ¿no? Yo solito me incomodo, yo solito apuesto y quemo mis naves. O sea, le Ajá. meto cada vez Ajá. más inversión en mi mente primero, luego en mi negocio, en equipos, en personal, entre otras cosas. Ujú. Yo solito me incomodo. Nadie me obliga, podría estar tranquilo siendo solopreneur, o sea, yo el único emprendedor de mi negocio y facturando mucho más, que ya lo he hecho, pero ahorita dirigir a 10 personas más o menos es todo una habilidad y Ujú. puede ser también en algún momento desafiante, ¿no? Porque Claro, es cómo gestionas a tanta gente, cómo haces para que todas las piezas funcionen correctamente. Eso es todo, ese es otro cantar. claro, Y, sí. y hay otros tipos de Ujú. incertidumbre porque ahí tienes que pagar sueldos, tienes que pagar también planillas, beneficios a las otras personas del extranjero, un montón de cosas. Ujú. Ya son otras cosas, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cómo he fortalecido mi mente? Creo yo, rodeándome de personas que tienen problemas mayores, que ya han recorrido el camino y siempre estar invirtiendo más y más y más en mí. Y Ujú. algo que yo me repito a mí constantemente en esos momentos de turbulencia, llamémoslo así, es decirme, ¿no? Si no me estoy divirtiendo haciendo lo que estoy haciendo es porque algo mal estoy haciendo. O sea, Wow. si yo no me estoy divirtiendo es porque algo mal estoy haciendo. No es que yo soy malo, no es que la gente es mala, no es que mi equipo es malo, no es por culpa de nadie, sino es que algo mal estoy haciendo. Un comportamiento, una manera de hacer, no lo estoy haciendo No bien. estoy haciendo bien. Ajá, Wow, increíble, qué buena. O sea, me has hecho cuestionar muchas cosas últimamente que me han pasado. ya. Y es como que, wow, o sea, tienes mucha razón en ese aspecto. Ujú. Por ejemplo, en el tema del liderazgo, ¿tú cómo haces para que tu equipo esté siempre en alto rendimiento? Bueno, siempre les pongo metas que sean dignas de ellos, ¿no? Objetivos mayores. O sea, me gusta elevar los estándares siempre de la gente. No, no tolero que hagan menos de lo que pueden ser capaces de hacer. Ujú. A mí me gusta apuntar a la excelencia en todo. ¿Y por qué? Porque yo apunto, siempre soy esa acción masiva y buscando la excelencia y la innovación para poder diferenciarnos también de los demás, ¿no? Entonces, no estoy mirando qué es lo que hacen los demás, sino estoy mirando cómo yo diferenciarme. ¿Cuánto valor más puedo darle a mi gente, a mi Ujú. comunidad, a mis clientes, a sus familias de ellos? Y les vendo esa visión a 3 años que tenemos, les vendo esos valores que tenemos y si ellos compran esa visión, compran esos valores, estamos alineados y estamos ahí, pues las cosas funcionan mejor, ¿no? Ujú. Ellos también viven mucha adrenalina porque saben que no tolero a gente cansada, saben que no tolero a personas impuntuales, Ujú. saben que no tolero a varias cosas. Saben Ujú. cosas que no tolero, saben cosas que sí puedo llegar a tolerar, pero hay cosas que no voy a tolerar. O sea, jamás voy a tolerar que alguien quiera hacer menos de lo que es capaz de poder hacer. Ujú. Jamás, jamás. O sea, yo me doy cuenta, ¿no? De una persona cuando está dando todo de sí, se está esmerando y lo demás. Y también si pueden ser rápidos haciendo lo que hacen, pueden ser buenísimos haciendo lo que hacen, pero yo me pongo a pensar, ahorita tengo 35 años, cuando tenía 22 años y yo trabajaba para una empresa, o cuando fui independiente también, yo no esperaba que a mí alguien me diga qué tengo que hacer. Yo lo Ujú. hacía. Yo Claro. buscaba más retos, más problemas. O sea, no esperaba que Luis haz esto, o Luis haz aquello, no. Ujú. Yo era muy de buscarme nuevos problemas, nuevos retos. Ujú. Entonces, si ahorita yo veo a una persona joven o independientemente de la edad que está esperando a que le digas todo lo que tienes que hacer, es una persona muy pasiva, ¿no? Ujú. Entonces, por eso es que siempre les digo a ellos que aporten más ideas, porque finalmente son esas personas las que están más cercanos a los clientes y también son las personas que están viendo más la operación. Somos, por ejemplo, Luis, ¿qué generación serías tú? Tú eres generación Z, ¿no? O millennial. No Yo sé, soy millennial, soy Z. yo soy antes. Claro, pero yo soy Claro. del 88. Ya, yo soy del 2000. Claro, Yes. hay una gran diferencia en ambas generaciones, pero yo lo que veo en mi generación es que Ujú, la mayoría suelen ser chicos que carecen de propósitos, ujú, tienen muchos vicios, pero más que todo, o sea, tienen mucha inseguridad en sí mismos. ya, O sea, ¿y tú qué consejos nos podrías dar a nuestra generación, ya que esto lo hagan muchos jóvenes, ujú. para poder pulir eso y ser mejores trabajadores en lo que vamos a hacer de nuestros proyectos y a la par tener un trabajo con excelencia? Te refieres a los vicios antes, o sea, ya. Ajá, ¿por qué pasa ello? Yo también tuve vicios, o Ujú. sea, yo creo, incluso tuve vicios de videojuegos, del PlayStation, juegos en línea, StarCraft, me Por dos. amanecía, Ajá.
ese tipo de vicios, como también el tipo de vicios de irme a fiestas cuando estaba en la universidad. Ujú. Yo creo que una de las cosas que a mí me ayudó y fue haber vivido etapas tempranas a mi corta edad. Por ejemplo, la gente no sabe, pero la primera vez que yo me emborraché fue a los 13 años. Así. Ujú. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Y bueno, es otra historia, otro cantar, ¿no? Pero te digo, o sea, yo agradezco haberme juntado con personas mayores que yo y sin ir a los extremos, pero haberme juntado con estas personas porque cuando tuve 16, 17 o 20 y estaba en la universidad, ya no quería experimentar eso porque ya lo había vivido. Claro, Entonces, ¿qué claro. pasa con los jóvenes de ahora que quieren descubrir lo que sucede y en ese descubrir se distraen y no aprovechan lo que están pasando, o sea, la etapa increíble que tienen y la facilidad que tienen para hacer las cosas hoy en día? Los videojuegos yo los aproveché muchísimo. Por ejemplo, ese vicio, ¿cómo lo aproveché? Cuando yo jugaba siempre era muy perseverante. En los videojuegos no siempre ganas. Ujú. O sea, estás perdiendo constantemente y sabes que si no pasas ese primer nivel, lo demás no va a existir, no vas a poder verla. Y así Claro. son los negocios, son como un videojuego. ¿Te das cuenta? O sea, tienes que pasar tu primera etapa, conquistarla, dominarla para recién ver nuevos retos, nuevos problemas, nuevos rivales. Ujú. Ya, entonces, para mí los videojuegos me enseñó a ser perseverante, me enseñó a ser insistente, a no darme por vencido, a aprender, a entender de que perder no es malo, sino que es parte del juego Ujú. y hay que tener esa templanza, esa inteligencia emocional. Me ayudó los juegos también a buscar la excelencia y ser el mejor en lo que Ujú. yo hacía, ¿ves? Entonces, esos vicios, y es que tú no dejas que te controlan, pero lo haces desde un lugar más despierto, no son netamente malos. ¿Cuándo es que es malo? Cuando tú, que me pasó, cuando tú sacrificas áreas valiosas para ti. Por ejemplo, yo por jugar mucho me elevé de peso, paraba mucho tiempo sentado, Ujú. 3, 4 horas en la computadora, 3, 4 horas jugando Play, me amanecía, me trasnochaba, me envejecí, tuve muchos problemas digestivos, llegué a pesar 90 kilos, Wow. estaba muy agotado a mis 21, 22 años. Ujú. ¿Y por qué? Por esos vicios, ¿no? Ujú. Ahí es lo malo, cuando tú dejas que eso te controle y descuidas otras áreas importantes, ¿no? No solamente en la salud, también puedes descuidar también a tu familia, o sea, descuidas esa comunicación que tienes con tu familia, esa cercanía, ese tú a tú, ese conversar con ellos. Descuidas tu parte también espiritual, a veces sientes que todo se trata de ti o de el reconocimiento, si ganas, que estoy ganando y que sí, yo soy el mejor y esto, pero no solamente se trata de eso. Entonces a estas personas yo les recomendaría de que sí se diviertan en la etapa en la que están, pero no dejen que esos vicios o juegos los controlen a ellos, sino que ellos estén en control. Es como hoy en día el celular. A mí también me pasó. Otro vicio puede ser eso, el celular. Yo tenía ese vicio de hacía las cosas en las redes sociales para demostrar lo que tenía. En un año lo hice así, en el año 2019, si no me equivoco. Subía cada rato para demostrar que había corrido en menos tiempo. Hacía las cosas para demostrar lo que hacía y lo que tenía. Y por hacer eso, por mostrar mis resultados, en aquel tiempo era muy Ujú. más inmaduro, o sea, te hablo hace 5 años. Me robaron 4 celulares en 2 años. Por estar cada Wow. rato queriendo documentar todo lo que yo hacía y esto y por sonso, Ujú. de verdad, o sea, por querer demostrar, ¿no? O sea, Ajá. en 2 años me robaron 4 celulares. Y yo Wow. dije, ahí quién tenía el control. Yo no tenía el control, el que me estaba controlando eran las redes sociales y el celular. Ujú. Entonces empecé a darme cuenta de eso y dije, ok, el celular no me controla, por más mejor equipo que yo tenga, esto no me va a controlar. Yo estoy en control y recuerdo que un día cuando me compré este iPhone, se me cayó porque pasó algo bien interesante. O sea, me tocaron la puerta, era plena pandemia, una persona que me trajo unos productos a la casa. Era una persona bien mayor, bien de edad, y me dice, joven, ahí está su pedido. Tiene un vasito de agüita, y yo estaba en una sesión de coaching virtual, ¿no? Y yo por decirle a mi cliente, espérate que hay una persona allá, boté mi celular y estaba nuevecito sin carcasa ni nada, y se cayó de cara. Y tenía un mes, creo, Ujú. nuevecito. O sea, imagínate un iPhone que te cuesta, no sé, por más de $1000 Ujú. y nuevo y sin protección y se cae de cara, Ah, tú sientes claro. como que miércoles, ¿no? Ajá. Y pude haber tomado una acción de decir, no le ayudo al señor que me está tocando, que se vaya ahí. Pero en ese momento dije, me acordé todo lo que me había pasado antes y dije, ¿qué es primero ahorita? ¿Tu equipo celular o ayudar a esta persona que te toca la puerta de tu casa porque está sediento y requiere un vaso de agua y requiere atención? Ujú. Entonces dije, no, Luis, esta persona. Ujú. Y le atendí de la mejor manera, cerré la puerta, no te voy a negar que dije, bueno, señor, que se haga tu voluntad, dije, ya no sé, ¿no? Porque no había visto mi celular cómo estaba, dije, estará Ujú. rajado, lo que sea. Lo levanté y no tenía ni un daño, ni un daño. Y yo dije,
Bendito Dios, me dije a mí mismo, porque es como que ya aprendí la lección. Estoy seguro que si yo me hubiese victimizado y hubiese actuado de otra manera, probablemente esto hubiese estado destrozadísimo Ujú, y muchas otras cosas, ¿me entiendes? Y yo claro. hubiera podido reaccionar mal con el Señor, mal con mi clienta, renegado, tantas cosas. Pero eso es tan importante saber qué te controla. ¿Tú estás en control o alguien te controla? O el qué dirán te controla, o el reconocimiento de la gente te controla. ¿Crees en la gestión emocional? Por supuesto. ¿Cómo tú haces ello contigo mismo? ¿Perdón? ¿Cómo tú haces ello contigo mismo? Soy consciente de mis pensamientos, o sea, es difícil estar todo el tiempo despierto, Ujú, no es fácil, pero el hecho de meditar, de salir a correr, por ejemplo, cuando estoy corriendo yo no llevo mi celular, estoy yo conversando conmigo mismo. Estoy yo estando en el aquí, en ujú. el ahora, escuchando el sonido del mar, el sonido de las aves, ¿ves? O sea, estoy yo y yo nada más. Yo y el creador, converso con él, ¿no? Converso con mis piernas, converso con mi cuerpo. Cuando ya no puedo dar más, yo mismo me hablo a mí. Entonces, eso me ayuda mucho a estar ahí conectado, ¿no? Y tengo tres preguntas también aparte que me hago en mi silla favorita. Tengo una banca favorita ahí en el Alecón Ujú. y me suelo hacer ciertas preguntas para poder entrar en ese presente. No tiene que ser una meditación muy larga, sino es algo corto, ¿no? Por ejemplo, tengo una banca que está por la Virgen ahí en el Malecón. Siempre la encuentro vacía. Esa es como que mi banca favorita. Ujú. Llego, me siento, hago mis respiraciones profundas, mirando al mar, llevo las manos a mi corazón y me digo, Luis, ¿qué debes recordar? Y mi mente me dice todo. ¿Qué debo recordar de la última semana, del último mes, de lo que he pasado? Y ese recordar me mantiene en un estado de gratitud. ¿Qué más debes recordar? ¿Qué más debes recordar? Recuerda de que eres guiado, recuerda que la vida te ama, recuerda que la gente quiere lo mejor para ti, recuerda que, ¿me entiendes? Ya lo has hecho Ujú. antes y lo puedes volver a hacer, recuerda que, y eso te pone en otro estado. Luego me pregunto, Luis, ¿en qué te debes de enfocar? Me callo y escucho la voz de mi corazón que me dice, enfócate en esto, enfócate en esto, enfócate en aquello, ¿ok? Y por último le digo, Luis, ¿cuáles son esos tres movimientos que debes tomar? Y mi mente me lo dice. El primero es esto, pum, de repente ya sea llamar a un cliente. El segundo, haz esto, haz un live, haz esto, haz aquello. El tercero, de repente, crea este producto, lanza esto. Mi mente misma me lo dice. Por Ujú. eso que Steve Jobs decía, ¿no? Tu instinto y tu corazón ya saben lo que tú quieres lograr y requieres aprender a escucharlo, ¿no? Esas tres preguntas me ayudan mucho y cuando llego a mi casa, cojo mi celular y mis notas y las escribo y me Ujú. pongo en marcha con eso, ¿no? Claro. Por ejemplo, Luis, acá he visto, justo yo voy a hacer un video para YouTube, ya Ya. cinematográfico, y yo siempre hago preguntas que me hagan como que dudar, ¿no? Ujú. Por ejemplo, el tema del silencio. ¿Por qué hoy en día nos cuesta más estar en silencio? Depende de cada persona. Yo Ujú, creo que depende de cada persona porque, nuevamente, hay muchas cosas que controlan nuestra atención. Todo está llamando nuestra atención, ¿no? Las redes sociales, las noticias. Noticias no solamente en la televisión o redes, sino lo que nos cuentan en la casa también nuestros propios familiares, ¿no? ¿Qué ujú. pasó tal esto con mi vecino? ¿Qué le pasó esto a tu tío, a tu primo, lo que sea? O sea, hay muchas cosas que están buscando capturar tu atención y no te da ese tiempo para estar en silencio. El querer hacer demasiadas cosas a la vez por querer agradar a los demás o por distintas cosas, hace de que tú no te enfoques también, ¿no? Entonces, para mí estar en silencio es clave en mis mañanas. Yo me despierto a las 5, a veces antes de las 5, a veces a las 3. El mes pasado estuve despertándome casi todos los días a las 2:30, 3 de la mañana. Ujú. Y ahí, ¿qué hago? Empiezo a poner mi evangelio de Dios del día, escucho, lo medito la palabra, a veces hinco rodillas en mi cama, en mi cuarto, y ahí estoy solo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo suelto y descargo eso que le quiero decir a Dios, no para pedirle, sino para agradecerle, pero quizás sí para pedirle sabiduría, para pedirle paciencia, para que me dé esa inteligencia, o eso que Él sabe que yo necesito, ¿no? Ujú. Y me ayuda mucho. O sea, yo aprovecho mis mañanas para hacer eso, para tener ese momento de silencio que pueden ser 20 minutos, que pueden ser 15. A veces somos muy buenos para pedir o a veces no somos tan buenos para pedir, pero somos muy malos para escuchar. Entonces Ujú. el mejor tipo de oración es escuchar. O sea, no solamente es pedir, porque Dios ya sabe lo que tú necesitas. Dios, el Creador, Universo, Jehová, como le quieras llamar, ya saben lo que tú y yo necesitamos. Pero en ese momento de escucharte y de estar ahí es cuando se te vienen muchas luces. Wow. Ujú. Pregunta, Luis, ¿cómo es tu relación con Dios? Maravillosa. Maravilloso. Sí. Yo Wow. creo que él me tiene mucha paciencia. ¿Sí? Sí, claro. Si Sí. te digo de que he Ajá. pasado por muchos vicios de adolescente, Ujú. o sea, yo recuerdo cuando él me llamó en el año 2015, en diciembre de 2015, me llamó, bueno, yo lo busqué realmente, pero años más tarde me llamó para ser su servidor en una iglesia.
Y ahí es que yo sentí, yo dije, Señor, ¿te has fijado en mí? Y yo me sentí un Pablo, un apóstol Pablo. O sea, Pablo fue un persecutor y terminó siendo el más grande predicador, ¿no? Entonces Ajá. ya yo me sentí igual. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿cómo te has fijado en mí luego de que yo he pasado y he hecho todas estas cosas, ¿no? Conmigo mismo, pues, sobre todo. Pero entendí de que para Dios, pues, nada es imposible, ¿no? Ujú. Y Él ve el trasfondo de tu corazón, el trasfondo de por qué has hecho las cosas que has hecho y siempre está ahí con nosotros. Entonces yo me hice una promesa en el 2015, en diciembre, y fue, él me dio unas indicaciones, que en mi libro la cuento, de hecho ese primer mensaje que recibí de él, y yo hice una promesa y dije, Luis, le has fallado a tanta gente, te has fallado tanto a ti, le has fallado a tu madre con promesas, a tu papá, a tu familia, a tus amigos, con promesas incumplidas cuando era adolescente, pero ahora tienes la oportunidad, Dios te está regalando esta oportunidad y le vas a fallar a Él. Yo dije, no, no estoy dispuesto a fallar una vez más en esto. Entonces dije, voy a seguir lo que tú me dices. Y empecé a trabajar más en mi espiritualidad, en mi constancia, en meditar todos los días el Evangelio. Ya son más de 8 años que vengo estudiando la palabra de Dios Ujú. y asisto a un grupo de oración también, sirviendo, no solamente leyendo y decir sí sé o yo creo, sino con obras también. Ujú. Entonces mi relación hoy con Él es magnífica. He recibido muchos mensajes de Él a través de los dones del Espíritu Santo Wow. y me ha dado también varios regalos y dones, aparte de los que ya tengo, me ha dado más para poder usarlo con el fin de evangelizar Ujú. esa buena nueva, ¿no? Esa buena nueva que es cómo vivir una vida con mayor pasión, plenamente, gozar de las riquezas en abundancias que Él tiene para cada uno de nosotros. ¿Cómo has llegado a tener toda esa abundancia, no tanto, digamos, económica, sino también espiritual? Ha sido, yo creo que para que tú valores la luz, debes haber pasado por la oscuridad, ¿no? O sea, Ujú. para que tú hoy día valores lo que hoy tienes, debes haber pasado por el otro lado, sin duda alguna. Dice que para que vivir hay que morir. Hay que Ujú. morir esa vieja historia, ese viejo Luis en mi caso. Ujú. Entonces, para yo vivir esta nueva vida, he tenido que enterrar al viejo Luis. Ya Ujú. no soy yo quien habita en mí, sino es Dios. el amor de Jesús que habita Ujú. en mí. Y si Él habita en mí, eso es lo que emana de mí, ¿me entiendes? Ahora, el proceso no ha sido fácil. Yo tuve un desierto que viví en el año 2016. Yo me acerqué más a esta conexión espiritual con Él. En el 2016 viví un desierto muy fuerte, que me pasaron varios accidentes, me chocaron, mi mamá salió lastimada, muchas cosas pasaron, que también lo cuento en mi libro. 3 episodios muy importantes que me sucedieron y que ahí es cuando creo que yo fui tentado para volver a actuar como antes. Ujú. Y ahí es cuando, gracias a Dios, no permitió que yo cayese en tentación, porque me acordaba de él, casi ya sale mi viejo Luis, ese Luis encarador, que se achora, que va ahí, ¿no? Con el contacto, o que se amarga así nada más y que pisa el palito. En ese momento, gracias a Dios, pude recordar su palabra y me preguntaba, ¿no? ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Qué Esa es haría más Jesús en mi difícil, las situación? pruebas. Ajá. Y cuando me respondía a eso, era como, ok, eso haría, entonces yo buscaba actuar con más inteligencia, con más sabiduría. ¿Qué más me ayudó aparte de haber pasado esos 40 días de desierto? Porque literal fueron 40 días. El Señor me permitió ver mucha necesidad por donde yo trabajaba, en el distrito de Villa Salvador. Yo fui mototaxista y mientras manejaba mototaxi vi la necesidad de mucha gente. O sea, Ujú. trabajé por el cementerio de Villa Salvador, vi mucha gente que trabajaba y comía en los basureros, vi a personas que estaban, parejas que discutían, madres que discutían con sus hijos, parejas que se querían divorciar. O sea, vi mucha necesidad en la calle, algo que yo antes no había podido ver porque estaba en mi burbuja de la universidad, del trabajo, ir, regresar, dormir, ir, comer, regresar. Esa era mi burbuja, ¿no? Ujú. Pero cuando estás en la calle es cuando tú ves realmente la necesidad. Y yo no estaba quieto, yo estaba moviéndome por distintos lugares de Villa Salvador, escuchando las voces, lo que decían, cómo pensaban. Y es ahí cuando creo que el Señor empezó a trabajar en mi nivel de compasión. La compasión es más allá de la pena, porque la gente puede ver a un niño necesitado, un adulto necesitado y dice, qué pena por ellos, qué pena por esta familia, qué pena por esta persona. Pero es distinto a decir, wow, siento compasión de esta persona y voy y le ayudo y le tiendo la mano. La compasión es un verbo, la pena es solo una palabra y la pena no genera nada. Ujú. La compasión es sinónimo de amor. Ujú. Entonces Dios me empezó a trabajar en mí y creo que esos años, 2 años y 2 meses más o menos que manejé mi moto, trabajé la humildad, trabajé la compasión, la misericordia hacia mi prójimo. Eh, Recuerdo cada pasajero que se subía a mi moto, yo buscaba la manera de evangelizar. Buscaba, Así. sí.
Wow. Era impresionante esas aventuras, Dios mío. Tengo una pregunta para Viral. ¿Cómo pasaste de ser mototaxista a ser un coach exitoso? Justamente por eso fue, o sea, yo no sabía que al ver tantas necesidades de la gente, yo también me preguntaba, y como soy muy autodidacta desde el 2011, más o menos leo libros, Ujú, siempre tenía en mi moto al costado mi mochila con muchos libros. Entonces ujú. subía un pasajero, ponte, y que estaba pasando por algo desafiante. Yo tenía un libro para esa persona. Entonces yo le estaba llevando a su casa, le decía, a su casa, a su trabajo, le decía, mire, yo tengo algo que le puede ayudar. Le pasaba ahí, léalo mientras. Habla el capítulo tal. Y así yo seguía Ah, llevándole. sí. Ujú. Ya, Entonces tenía muchas respuestas para la gente, ¿no? En sus ya. relaciones, emociones, negocios, ventas. Siempre les daba valor. Mi mochila estaba llena de libros. Llegué a vender libros también mientras manejaba moto. Pero ahí es que creo que toda esta escuela del desarrollo personal con Jim Rohn, leer libros de John Maxwell, de Dale Carnegie, entre otros, autores que he leído en ese Ujú. proceso, pero sobre todo me di cuenta que yo podía resolver los problemas de la gente en 3 5 minutos. Si alguien tenía un problema y yo le podía resolver los problemas al toque. Le daba una perspectiva diferente y es ahí que jamás me imaginé que Dios me estaba formando, o la vida, o como le queramos llamar, para esta etapa de mi vida, cuando ya dejé la mototaxi en el 2017, en 23 de octubre del 2017 ya dejé de manejar moto Ujú. y tomé una decisión. Dije, ya siento que he aprendido lo más que he podido acá, ya vi y me hice una pregunta y dije, Luis, ¿por qué atender diariamente a 50 clientes? ¿Por qué no atender a 500? ¿Por qué no atender a 5000? ¿Por qué quedarte solo con el distrito de Villa Salvador? ¿Por qué no buscar más lugares del Perú? ¿Por qué no llegar a más lugares del mundo? ¿Por Ujú. qué te limitas? Yo mismo me hacía esa pregunta. Y decía, lo más que puedes llegar acá es ayudar a 50 clientes diarios. Y me generaba unos 2000, 3000 soles al mes. Ujú. ¿No? Y aparte otros ingresos que tenía. Entonces dije, ¿por qué es que no lo hago? ¿Por qué no tú? ¿Por qué no ahora? Yo mismo me decía, ¿no? Ujú. Y la respuesta era porque tenía miedo a saber si iba a poder vivir netamente de mis pasiones y talentos. Y yo mismo luego me respondía, yo me autocoachaba y decía, Luis, ¿pero qué temes? El temor es falta de fe. Wow. Ujú. Entonces, eso era como que llegó, recuerdo un libro que decía, si temes lo peor, nunca disfrutarás lo mejor. Y ahí es cuando Mm. yo dije, ok, dije, si temo lo peor, me estoy privando yo de lo mejor, pero también le estoy privando a la gente De que lo mejor. conozca de lo mejor, Ajá. de lo mejor que yo tengo para darles a ellos. Ujú. Entonces, me armé de valor y bueno, decidí dejar eso. Lloré cuando dejé mi moto porque fue una etapa muy significativa para mí y desde ahí ya empecé a trabajar más en aquello que me apasiona. Ya sabía a qué me quería dedicar y desde ahí empecé a construir nuevamente, ¿no? Y de eso ya han Wow. pasado 7 años, van a ser. Qué increíble. Ujú. Sería bacán hacer un contenido nuevo en una moto. Alquilar una moto, tú eres pasajero y contar y coacharles. Claro, Sería muy sí. buen contenido, ¿eh? Bueno, pero Queríamos hacerlo, ¿no? es que es algo disruptivo. Por Mm, ejemplo, hay muchos que entran a hacer varias así, cosas sociales, pero un tema de coaching no. O sea, sería mm, bacán. ujú. Bueno, quisiera preguntarte esto. ¿Cuál es tu versículo favorito de la Biblia? Mi versículo favorito, ese de acá. A ver, a ver, a ver. El que dice acá, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan Dios, 8:32. wow. Y es por eso que yo le puse a mi libro La verdad que te hará libre. ¿Cómo te inspiraste a hacer el libro? ¿Cómo? ¿Cómo te inspiraste a hacer el libro? Ya desde antes, yo empecé a escribir desde el 2011, empecé a escribir. Ujú. Pero recuerdo que escribía en mis agendas, en mis notas, cuando iba a eventos, entrenamientos. Em, Luego, en el 2013, 15, empecé a escribir más y más y más. Empecé a escribir luego en la computadora y perdí todo lo que yo había escrito. Era como que miércoles, dije, Wow. ya había avanzado a la volver a hacerlo, pero desde antes yo ya sentía que en algún momento todo lo que había vivido, mi propia historia y lo que había aprendido en el camino era de mucha utilidad. Ujú. Porque la misma gente me lo decía y yo lo notaba. O sea, mis consejos o las cosas que les decía eran muy acertadas. Y no eran cosas que estaban de moda, no era una simple motivación, eran principios fundados. O sea, Ujú. todo lo que yo te he dicho ahorita son principios, no son cosas que, me lo he inventado, no, son conclusiones, son principios, fundamentos que no van a pasar de moda jamás. Entonces, están fundados sobre todo en la palabra. Y cuando yo escribí este libro, fue lo caso, porque en el 2022 me fui a un retiro espiritual Ujú. a El Salvador y luego dije, me quiero ir a Panamá un rato, porque ahí nada más estaba cerquita y dije, me quiero ir unos 5 días, dije, ¿no? Y Ujú. ahí quiero escribir mi libro, porque había leído de que los más grandes escritores siempre se aíslan a un lugar
hermoso y bonito para escribir. Entonces dije, será el momento de irme a Panamá y me fui pues a Panamá, a un hotel súper chévere, con una vista espectacular y todo. Y dije, acá voy a empezar a escribir mi libro. Año 2022, o sea, recién hace poco. ¿Y qué pasó? Que yo llego y me enfermé. O sea, me enfermé y yo dije, Ya. pucha, he venido acá para escribir y me enfermo. Y no podía hablar, o sea, literal, estaba mal, pésimo, estaba solo, había pagado en un hotel tremendo. Y esa historia también la cuenta ahí, como mis planes no se dieron como yo esperaba. Ujú. Pero no entendía que esto que me estaba pasando era justamente para poder escribir las primeras 15 páginas que escribí ahí. Wow. Entonces, fue lo caso porque eran las 6 de la tarde, recuerdo, ya había pasado un día en este lugar de Panamá y todos salían a divertirse, un lugar bonito, un hotel 5 estrellas, Claro. y tú en la cama tirado que no puedes hacer nada, tomándote unas pastillas porque tú has ¿Qué? venido para escribir Ajá. algo y no lo estás pudiendo hacer. Yo me sentía mal, ¿no? Recuerdo que eran las 6 de la tarde y dije, mejor me voy a descansar y mañana ya escribo. Y me echo a la cama del hotel y en eso me acuesto y me acordé de un versículo que dice, que Jesús dice, ¿no? O sea, tiene varios, pero hay alguno que es como, ya. Señor, habla tú a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. En el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. Yo no podía hablar porque me picaba demasiado la garganta y no podía hablar. Pero en mi mente, pero sí podía mover los labios, sí podía mover mi boca. Me acosté diciendo eso. En nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. En nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. Pasaron 2 horas y para mí fueron como 8 horas de descanso en mi Ajá. mente. Yo apagué todas las luces. Y cuando abrí mis ojos dije, wow, ya será el día siguiente, ahora sí me voy a despertar. Y me daba miedo hablar con voz alta Ujú. porque temía si volvía o no. Y yo en mi mente, tu mente sigue trabajando, pero no me había percatado que mis labios seguían moviéndose así. Y decían, en nombre de Cristo Jesús, tú a través de mí, en el nombre de Cristo Jesús. Y luego me percato y digo, uy, ¿qué estoy hablando? Decía, mi boca no dejaba de decir lo mismo. Wow. En el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. En el nombre de Ujú. Cristo Jesús. Y yo dije, ¿cómo inicio mi libro? Porque yo quería saber cómo iniciar el libro. Y este libro inicia con eso. En el nombre de Cristo Jesús, habla tú a través de mí. Que no sea la voz de mi palabra la que hable, sino la tuya. Wow. Y así empecé a escribir. Porque no se trataba de mí, sino se trataba de lo que Dios quería que yo le diga a los demás a través de este libro. Recuerdo que me fijé la hora y no hablé más nada, nada, nada. O sea, ni llamé, ni cogí mi celular, nada. Dije, tomé un vaso de agua, me senté en el escritorio y empecé a escribir. Y era como una canalización que se me venía todo. Yo decía, este no soy yo, porque escribí así como 10, 15 páginas. Y de ahí sentí, uff, y me acosté. Y eso fue el Wow. segundo día en Panamá, ¿no? Entonces, la verdad que te hará libre, o sea, es un versículo, como te digo, el otro es algo que siempre le digo cuando no sé qué hablar, no sé qué decir, a veces uno se queda corto con los consejos o los mensajes cuando alguien te hace alguna pregunta difícil o cuando estás pasando una situación difícil y es ahí Ujú. cuando tú le dices, ¿no? En el nombre de Cristo Jesús, habla tú a Atrás de través mí. de mí, Ujú. ¿no? Es lo que le dijo a los discípulos. Entonces, la verdad que te hará libre es justamente esta representación, ¿no? Porque yo antes vivía encadenado de mis propias creencias, de mis propios pensamientos, de mi pasado, de también esas mentiras que a veces uno vive para aparentar ciertas cosas cuando es adolescente. Ujú. Y yo por bobo, en aquel tiempo inmaduro, caí en esas mentiritas piadosas con otras personas. Y bueno, mi mamá siempre me enseñó a decir la verdad, pero en el camino de uno a ser adolescente a veces mientes, aparentas ciertas Ujú. cosas en la inmadurez, pero de ahí yo digo, ok, si tan solo hubiese conocido este principio, este versículo desde antes y saber que la verdad te hará libre, la verdad te liberará, entonces a partir de ese momento dije, no, nunca más vuelvo a decir una mentira, nunca más. Y desde ahí, o sea, hasta ahorita es eso, o sea, la verdad me hace libre. Por más que no le Wow. caiga bien esa verdad a otra persona, por más que quizás me deje mal a mí, pero esa verdad me hace libre a mí. La mentira te ata, la mentira te cadena, Ujú. ¿no? Entonces, la verdad que te hará libre es una representación de eso y la verdad que me liberó no solamente es decir la verdad, sino la verdad es el amor de Cristo. Él me Amén. liberó. No fue Tony Ujú. Robbins, no fue Jim Rohn, no fue ningún coach o mentor
nada, no fue ningún libro. Lo que me liberó a mí de esa vieja vida fue el amor de Jesús. Pues Jesús te dice también, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si tú quieres vivir esta vida de gracia plena, abundante, rica, próspera, con todos los ingredientes, tienes que caminar en la verdad. Y para caminar en la verdad tienes que conocer su camino, el camino que Él hizo. Entonces yo he elegido, he hecho ese pacto hace años con Él. Yo voy a seguir tu camino, voy a caminar en la verdad y en consecuencia voy a gozar de esa vida. Wow. Y el verdadero amor echa fuera todo temor. Ujú, Increíble. Y Luis, la última pregunta. ujú. ¿Quién ha sido tu mejor y el mentor que más influenció en toda tu vida? Jesús. ¿Sos? Ujú. ¿Qué es lo que más ha influenciado de él en ti? Cómo respondía ante distintos retos y problemas. Ujú. Cómo, aun a pesar de las cosas que le han dicho y de los desafíos que pasó, él miraba a la gente con amor y que jamás las criticaba, sabía responder con sabiduría. Creo que el mejor ejemplo de vida es él, para mí, el mejor motor, ejemplo de vida. Lo demás, los otros referentes, Jim Rohn, Tony Robbins, entre otras personas, Norman Vincent Peale, que yo personalmente admiro y que sigo, Ujú. todos hablan basados en la filosofía de eso. Que no lo digan o que sí lo digan, bueno, pero todo es una, ¿cómo se dice? Es una rama, una subrama, una consecuencia de eso, de los principios que están ahí, Ujú. ¿no? Entonces eso, yo desde el 2015 que me acerqué, me obsesioné. Así como me obsesioné con los juegos y los videojuegos, así como me obsesioné con los libros, me obsesioné con conocer más de su palabra. Wow. O sea, yo soy un obsesionado total, ¿eh? O sea, Ujú. total, total, total. Por eso que ves tantos libros acá, por eso que... Sí, Claro, increíble, ¿no? ¿verdad? Entonces, a ese nivel me obsesiono. Todos los días recuerdo que veía en YouTube, veía los videos de Jesús, me Ujú. lo sé del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, y yo ahí es cuando empecé a discernir cómo actuar ante ciertas situaciones, Ujú. problemas, ¿no? Me han tocado muchos casos difíciles en el momento, muchos casos que no sabía cómo resolver, pero yo creo que él nos usa a nosotros y nos pone estos casos justamente para que seamos ese nexo entre la persona y su amor infinito de Él, ¿no? Porque tú puedes llegar a convertirte en esa respuesta a las oraciones de la gente. O sea, tú te Wow. puedes llegar a convertir Ujú. en ese milagro de vida para los demás. Tú eres un milagro de vida para los demás, para tu familia, para los tuyos. Wow, qué increíble, Luis. ¿Tú has Así visto es. la serie The Chosen? No la he visto. ¿No la has No, visto? no, no. Pero dicen que, o sea, yo también la he visto y se asemeja mucho al Jesús que fue, ¿no? O sea, Ujú. y ha sido muy buenazo porque, o sea, mira, a mí me costaba llorar, ¿ya? Ya, Y esa serie, créeme que me ha sacado más lágrimas. ya. O sea, porque siento que a veces, o sea, la gente que ha producido eso ha conectado mucho con Dios porque se siente, o sea, se siente muy Ujú, real el amor. O sea, a mí me sorprende, ¿sabes por qué te digo? Porque mi hermana, por ejemplo, no va a la iglesia con nosotros, porque toda mi familia ujú, es cristiana, menos ella, pero ella nos incentivó a ir a ver ujú. la serie diré, al cine. Ya, Y es como que, o sea, como que el amor de Dios es tan grande que a pesar que ella está lejos, Dios sabe cómo unirla. claro. Sí, Es totalmente. increíble. Y bueno, Luis, acá para los que ya están viendo el podcast y se han quedado hasta acá, ¿qué es lo que se Ujú. viene de Luis Abanto de aquí en adelante? Hay muchas cosas Ujú. que pienso crear con mi equipo de trabajo y con la comunidad de líderes. Ujú. Yo, o sea, quisiera hacer muchas cosas más incluso, Ujú. pero sé también y he aprendido en los últimos años que no se trata de lo que yo quiero, sino de lo que la vida Dios quiera también, ¿no? O sea, Ujú. tú puedes planear muchas cosas, pero no siempre sale en el momento y la forma. Ya me ha pasado. Ujú. Este libro lo quería publicar para el mes de mi cumpleaños en agosto y salió en octubre. Entonces, no por eso significa que las cosas no sean o sean malas ni nada, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero ahorita? Es forjar un movimiento de líderes que impacten al mundo desde sus dones y talentos. Y para eso estoy equipando a la gente de recursos, de habilidades, de herramientas, de esa psicología para que se conviertan en líderes integrales. ¿Cómo lo hago? Con cursos, con talleres, con mentorías, con una membresía de una comunidad de líderes donde están varios emprendedores, empresarios, que ellos Ujú. pueden crecer juntos, pueden apalancarse mutuamente, pueden hacer ese networking poderoso y de ahí seguir creciendo, ¿no? Ujú. Porque el camino del emprendedor es solo muchas veces, es Sí. desafiante y requieres personas que ya hayan recorrido el camino para que tú también puedas
comprimir el tiempo de logro de esos objetivos. Entonces, esa es mi misión ahorita, es darle esas herramientas, esas posibilidades a la gente para que no tengan que pasar los 7 años de prueba y error que yo pasé, Ujú, para que no tengan que cometer errores bobos ujú. por querer hacerlo todo una sola persona, sino que es darles herramientas para que ellos logren en un año lo que antes les tardaría 10, o Ujú. logren en un mes lo que antes les tardaría un año. Wow, Ese soy yo, ese es Luis Abanto Coach y eso es lo que nosotros hacemos con nuestra comunidad. Ahora el próximo mes vamos a hacer unos talleres de habilidades de alto valor justamente. Voy a sacar este año 2 libros con la bendición de Dios más, uno de liderazgo, uno de cómo vivir tus pasiones y talentos. Y bueno, vamos a seguir creando experiencias, retiros, eventos para otras personas también para que conozcan esto y puedan seguir avanzando. increíble, Luis. Y el último consejo que le darías aquí a los chicos, más que todo acá, estos son comunidad de emprendedores jóvenes, ¿qué Ya. consejo le darías así para finalizar este podcast? Que vivan intensamente, que vivan intensamente el minuto a minuto, que sean ustedes mismos, sean auténticos, escuchen a su instinto y su corazón, busquen a las personas mayores, a personas que tienen más de 70 años, como dice el Papa Francisco. Ellos están llenos de sabiduría, no se alejen de ellos. Si tienes a tus abuelitos vivos, comparte con ellos, hazle preguntas poderosas, hazle preguntas inteligentes, sé humilde para pedir ayuda, para reconocer que no te la sabes toda y que puedes siempre aprender a hacer más, ¿no? Y lo otro es que te invitaría a que emprendas de una vez, si es que eres joven, que emprendas, fracasa en grande lo más pronto posible y lee más. Y no solamente eso, sino que diviértete en el proceso, ¿no? Diviértete, que lo que hagas hoy sí hace una diferencia en el mundo. Lo que hagas hoy va a ser eco en la eternidad, como diría Gladiador. Sí va a ser un eco en la eternidad y eso es. Vive una vida que sea digna de ser contada y ser escuchada. Increíble, Luis. Ujú. Muchas gracias. Espero A que ti. este capítulo se Ujú, haya aportado mucho valor. Gracias por tu ujú, tiempo, gracias por tu energía. Y nada, ha sido este ujú, un capítulo nuevo, que el podcast se ujú. retomó con fuerza y espero que se haya gustado mucho. Chao, chao.